Hola, ¿cómo están? Estamos en vivo, día martes. ¿Cómo les va? Yo acá muy contenta, preparando el taller del día sábado sobre biodescodificación autoaplicada. Y por eso me pareció interesante hacer este video, que es contarles a mí personalmente, en mi historia personal, para qué me sirvió estudiar biodescodificación y formarme como coach, eh, que también trata este tipo de síntomas físicos. Bueno, yo te cuento que tengo una historia de salud, que podría decirse que no tuve enfermedades crónicas, pero sí era una persona que tenía una salud, según lo que yo me etiquetaba, bastante débil. Muchos problemas respiratorios, muchos dolores de cabeza. Y fue ahí cuando conocí a la biodescodificación y me ayudó a entender cuál es el origen de las enfermedades, para qué tengo un síntoma. Y sobre todo a mí me ayudó muchísimo para no solo ir al médico y tomar la medicación que tengo que tomar, sino para empezar a ser más consciente de lo que hay detrás de un síntoma. Lo vamos a ver en profundidad en el taller, pero el paradigma que yo les voy a presentar, que es el de la biodescodificación y de la nueva medicina germánica, es un paradigma en el cual la enfermedad en realidad responde a un programa de supervivencia, a un programa que aparece para darme una solución a un conflicto biológico. Vamos a ver en realidad vamos a ver bien en detalle cuáles son los conflictos biológicos. Yo en uno de los videos hablaba de que un conflicto biológico puede ser un conflicto de territorio, puede ser que yo tenga un problema en el trabajo, el territorio es mi casa, mi trabajo, ¿sí? El lugar donde yo paso la mayor cantidad de horas. Entonces, bueno, si yo tengo un conflicto en el territorio, por ejemplo, hay algo que me huele mal, puede ser que tenga como solución biológica una congestión nasal para no oler eso que me huele tan mal, o no oler a una persona que ya no tolero. Puede ser si tengo algún problema con alguien de mi familia, vivo con alguien que no quiero vivir, entonces desarrollo algún síntoma de los relacionados al conflicto de territorio. En el taller vamos a ver que hay diferentes tipos de conflictos, vamos a empezar a vernos también como seres biológicos. Nosotros, al ser seres racionales, nos olvidamos de que somos seres también emocionales y que también tenemos una parte de nuestro cerebro que es la que nos comanda, que es la que nos mantiene con vida y que es la que se encarga de activar estos programas inconscientes que nosotros llamamos enfermedad, pero que en realidad son, como te estaba diciendo, respuestas de adaptación, programas que nos dan una respuesta a un conflicto biológico. Es decir, nosotros siempre que tengamos una enfermedad podemos hacer el ejercicio de volver, ir un día antes, por ejemplo, y ver qué me ocurrió, qué me pasó, qué conflicto, qué situación, qué comentario tuve, me hicieron, y ahí voy a indagar un poco más. ¿Por qué me sirve esta indagación? Por más que yo conozca nada más que esto solo de biodescodificación. Porque me voy a tomar por ejemplo, si tengo un problema en el estómago, voy a tomar el antiácido o lo que necesite tomar. Pero también voy a empezar a tomar conciencia de qué fue lo que ocurrió antes, el día antes, o qué ocurrió para que mi cuerpo tenga que generar más jugos gástricos para digerir algo que simbólicamente me tuve que comer, me tuve que tragar, no pude decir, ¿sí? Hay un conflicto de un bocado indigesto. Entonces, ¿para qué me sirve darme cuenta? Primero que me sirve para empezar a tomar conciencia. Tal vez yo tuve un problema digestivo porque estuve en un almuerzo en el que no quería estar. Tal vez me dijeron algo y yo no pude responder, no supe qué responder. Entonces el síntoma me viene a decir que tengo que tomar conciencia, que además de tomarme el medicamento o de ir al médico, hay cosas
que yo no estoy gestionando de la mejor manera, que tal vez hay cosas que estoy silenciando, hay emociones que no estoy expresando y demás. Sobre eso vamos a trabajar bastante, vamos a ir viendo cómo es que se generan las enfermedades, vamos a ir viendo las fases que tienen las enfermedades, vamos a ir viendo qué hacemos cuando tenemos una situación de shock o una situación de conflicto biológico. Todo eso lo vamos a estar trabajando el sábado. Respondiendo a la pregunta del video, que es la que está en el título, a mí la biodescodificación me ayudó en temas míos, en dolencias físicas, un montón. Sobre todo en el tema de los dolores de cabeza, se redujeron significativamente. Les puedo decir que tomo muchísima menos medicación que antes porque realmente no lo necesito. Es decir que esto de empezar a tomar conciencia y empezar a hacer cambios en la vida realmente funciona. Por ejemplo, si yo veía que siempre tenía un dolor de cabeza después de asistir a determinada escuela, por ejemplo, el dolor de cabeza, además de medicarme, me hacía para que yo tome conciencia de que tal vez allí yo estaba teniendo algún conflicto de desvalorización intelectual, por ejemplo, o había algún conflicto que me generaba ese dolor de cabeza. Entonces, lo que a mí me funcionó es tomar conciencia y accionar. Si estoy viendo que tengo un síntoma después de ir a un lugar, bueno, hacerme consciente, ver, quiero ir a ese lugar, hay formas de que yo me pueda negar, hay formas de que yo pueda gestionar mejor mis emociones, o hay manera de que en vez de trabajar en tal lugar en el que me sienta incómoda, vaya buscando otras formas de generar ingresos y dejar esto que me está, que yo siento que me está generando el síntoma. Lo importante con los síntomas es primero identificar cuál es la situación que me genera el conflicto biológico y después hacer los cambios que sean necesarios. Muchas veces para estar bien hay que moverse, hay que tomar decisiones, hay que hablar, hay que dejar el silencio, hay que animarse y sobre todo, en mi caso les puedo decir que los síntomas que he tenido han sido lo más sincero, aún más sincero que todas las justificaciones, pensamientos e ideas que yo tenía para justificar lo injustificable. Los síntomas y el cuerpo son lo más sincero que tenemos a la hora de tomar conciencia, de ver si estoy en un lugar donde no quiero estar, si estoy diciendo una cosa y estoy haciendo otra, si estoy viviendo algún tipo de incoherencia, si estoy viviendo una situación que yo no puedo aceptar. Todo eso el cuerpo me lo va a ir diciendo. Obviamente esto es para hablarlo muy bien en detalle, pero cada parte del cuerpo que se afecte nos está hablando de un conflicto diferente. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo se genera el síntoma. Les voy a explicar de manera sencilla qué ocurre cuando tenemos un shock biológico. Un shock biológico, una situación inesperada que se vive en soledad, que uno no puede hablar, que uno se siente solo, que uno la vive de manera dramática, impacta a nivel del cerebro, a nivel mental y también afecta a un órgano determinado. Y eso hace que tengamos un síntoma por ejemplo, en el hígado, si tengo un problema de que, por ejemplo, creo que me voy a morir de hambre, y tenga un síntoma en el estómago, si creo que hay algo que es indigerible, que hay algo que no quiero aceptar, que tenga un problema en mis pulmones, en mis vías respiratorias porque me siento ahogada en mi territorio. No es casual que yo tenga un problema o que pierda la audición o que pierda la vista o que tenga un problema en el olfato o en el gusto. Todo esto tiene una razón de ser, y entender que cada síntoma tiene un para qué y tiene una razón de ser nos conecta con la sabiduría del cuerpo y dejamos de pensar que nuestro cuerpo está loco, que está en nuestra contra, que somos débiles y todas esas cosas que yo se las digo porque yo las pensaba. Y cuando nos encontramos con un paradigma diferente, un paradigma de que el cuerpo es perfecto, que el cuerpo se está adaptando a través de la enfermedad, que el cuerpo nos está dando
soluciones a través de los síntomas y de las enfermedades, uno se conecta con un poder maravilloso que es el poder del propio cuerpo, ¿sí? El poder de adaptarnos a situaciones. Y esto nos invita, la biodescodificación nos invita a pensar de otra manera y a reconocernos biológicamente, a reconocer que tenemos un cuerpo que es perfecto, un cuerpo que responde a lo que nos pasa, que nos da soluciones cuando nosotros no podemos encontrar soluciones satisfactorias para lo que nos está pasando. En mi caso, mi salud mejoró muchísimo, tengo muchos menos problemas respiratorios, y si los tengo duran menos de la mitad del tiempo que lo que duraban antes. Las dolencias son muy cortas porque uno toma conciencia, entonces el síntoma no tiene que estar más, cuando uno cambia la forma de ver las cosas. La enfermedad nos invita a ver que a veces estamos percibiendo las cosas de una manera que nos hacen daño, estamos teniendo sentimientos, estamos teniendo pensamientos sobre la realidad que no son de bienestar, y eso también es algo que nos ayuda muchísimo en la biodescodificación. Yo creo que es un punto de partida para que si, por ejemplo, sufrimos un dolor crónico o un dolor, aunque sea momentáneo, que ese dolor tenga una razón de ser, que sea más que pasarla mal, que es lo que uno piensa cuando no conoce todo esto, dice me la paso muy mal con ese dolor y lo rechaza y no quiere saber nada. Bueno, cuando uno empieza a comprender que ese dolor tiene un para qué, que es una alarma, que es como una luz roja de un semáforo, y uno se anima a indagar, a ir más lejos, a investigar, a hacer los cambios que tiene que hacer, uno se encuentra que la salud mejora, que hay síntomas que se van o que están más leves, y uno vive en salud porque empieza a hacerse caso. Cuando uno se empieza a escuchar, cuando uno empieza a ser consciente de que no quiere estar en un lugar, de que quiere estar en determinado lugar, que quiere la compañía de una persona y tal vez no quiere estar al lado de otra, cuando uno comprende que está viendo la vida de una forma que no es amorosa, sino que es desde el miedo, y se anima a mirar las cosas de otra manera, cuando te animas a desafiar tus pensamientos, a no dar por cierto cosas que te hacen daño. Es un viaje maravilloso. La verdad que espero que les haya gustado este video. Yo sé que ahora Facebook no avisa, creo, cuando estamos en vivo. Así que bueno, estuve haciendo algunos videos y después los estuve solo en vivo, no los dejé. Pero este lo voy a dejar. Espero que les haya gustado y espero que empiecen a hacer el ejercicio de ver cuando tienen un síntoma qué pasó el día antes. Y a los que vengan al taller lo vamos a trabajar más en detalle, vamos a trabajar con un botiquín de emergencias para momentos, situaciones difíciles. Y bueno, quedan muy poquitos lugares, muy probablemente lo vuelva a hacer el mes que viene este taller o el siguiente. Al que quiera participar lo invito, y si tienen alguna duda o consulta también estoy abierta a responder las inquietudes. Bueno, les mando un beso grande, espero que tengan un día maravilloso y que escuchen al cuerpo y que le hagan caso, porque es una de las cosas más sinceras que tenemos. Un beso grande, que tengan un maravilloso día. Adiós.